Primera de Juan, capítulo 3, y leemos los primeros versículos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En esta tarde vamos a centrarnos en una realidad, la realidad terrible del pecado y la gravedad que eso implica para el ser humano. Pero cómo a la misma vez Dios no nos deja en una situación de inseguridad o de desesperanza. El capítulo y el texto, ya comenzábamos el domingo anteriores, mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que podamos llegar a ser hijos de Dios con todo lo que eso implica, y nos decía los primeros versículos. Pero en todo esto no quiere Juan que obviemos o ignoremos la realidad del pecado. Así que el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe además también la ley, porque el pecado, dice, es infracción de la ley. La palabra pecado, seguramente muchos de vosotros ya lo habéis visto o leído en alguna parte, es literalmente errar el blanco. Es decir, es haber marcado una meta nosotros mismos, o como disparar el arco en su momento y no acertar en el blanco que se suponía estaba destinada. Y nosotros, nos dice, como pecadores que somos por naturaleza, desde nacimiento, desde que nos engendraron, somos pecadores, es decir, hemos errado el blanco. Y cuando hablamos de esto es que Dios creó en primer lugar al ser humano con un propósito específico, darle a Él toda la gloria y honrarle y estar cerca de Él. Pero desde el primer Adán nosotros hemos fallado y con él toda la humanidad somos arrastrados a fallar, a no alcanzar la meta. Y ese es nuestro conflicto como seres humanos. Estamos aquí como pecadores, como flechas que han errado y que no encuentran su destino. Tú y yo, no importa qué esfuerzos podamos hacer, nos encontramos en esa situación. Pero Juan quiere aclarar, especificar o fortalecer su idea de que somos pecadores, trayéndonos esta idea de que el pecado también, fallar el blanco, ser hombres y mujeres errados en el destino al que fuimos creados, también es, como nos dice, infracción de la ley. Y esto nos hace profundizar más en el estado del ser humano, es decir, en el tuyo y en el mío. Nosotros somos pecadores porque se nos ha marcado un código y hemos fracasado, no lo hemos cumplido. Lo que nos dice las Escrituras, y vosotros sabéis, es que Dios existe. El ser humano no lo puede negar. Podrá camuflarse en sus filosofías y en sus ideas, pero hay un creador, un diseñador,
que ha hecho todas las cosas, y no simplemente para que se desenvuelvan por sí mismos, sino alguien fuera de este universo, mucho más grande que nuestro entendimiento. Y Él es el que ha permitido y ha hecho todas las cosas, y como creador, Él es el Señor de todo. A Él le pertenecen todas las cosas, y no importa qué actitud, no importa qué dirección, no importa qué metas nos hayamos marcado, Él es el Señor. A Él debemos de darle cuentas. No solamente es que todos nosotros dependemos por completo de su mano que nos sostiene, sino que además tendremos que responder a las demandas que Él nos ha marcado. Como hemos dicho, fuimos destinados para algo a lo cual hemos fracasado y no acertamos por mucho esfuerzo que podamos hacer. Pero es que además Dios nos ha dado un código, nos ha dado una ley a la cual no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido acertar. Ha establecido normas. Dios no simplemente es el que dice, aquí estás y haz lo que bien te parezca o inténtalo por lo menos. Lo que nos ha dicho es, esta es mi norma. De esta manera en la que yo me siento glorificado o ensalzado o agradecido. Nosotros tenemos que responder a aquello que Dios quiere. No has hecho las cosas por casualidad o por indiferencia, sino con un objetivo. Y eso es su ley y son sus normas, no nuestras normas. Nosotros tenemos que responder a lo que Él dice, a lo que Él nos exige, lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Pero no hemos podido y no podemos todavía cumplir toda esa norma de perfección. Antiguamente, bueno, no antiguamente, pero ya hace algún tiempo, cuando un conductor parecía ebrio o borracho, la policía le paraba, no tenía esa flautilla que ahora nos dan para soplar a ver si damos grados de alcohol. Lo que hacía el policía era marcar una línea sobre el suelo y nos hacía, a mí no me ha ocurrido nunca, pero hacía caminar sobre la línea. Y los que estaban borrachos o ebrios no podían mantenerse en la línea y por tanto iban de forma torcida. Había que cumplir, es decir, tenías que andar sobre la línea sin salirte, si no, había una multa, había una pena, había un castigo. Dios te ha puesto una línea, es una línea recta. Por aquí es donde quiero que yo camine, que tú camines. Quiero que sigas en esta dirección. No te puedes apartar ni izquierda ni a derecha. No puedes salirte de esta línea. Pero todos nosotros estamos ebrios por el pecado. Todos nosotros estamos mal espiritualmente. Y aun cuando podamos hacer esfuerzos y pensemos que podemos engañar a la ley de Dios, a ese policía que nos observa, enseguida nuestros primeros pasos nos hacen salir. No podemos mantenernos en la línea. Este es nuestro estado natural. No es que algo ha ocurrido que en un momento específico podríamos haber salido del lío. Algunas veces cuando la policía nos para podemos pensar todo el tiempo, años conduciendo y para una vez que bebo van y me paran para caminar en la línea. Pero en las cosas espirituales esto no funciona así. El Señor nos demanda caminar en su línea, en su ley, en sus códigos, con sus normas desde el nacimiento. Y desde el nacimiento lo hemos intentado y desde el nacimiento hemos fallado. No nos podemos mantener en la ley de Dios, no nos podemos mantener en la marca que Dios ha puesto debajo de sus pies. Y constantemente vemos, sin ningún tipo de excusa, que no podemos mantenernos en rectitud. Transgredimos la ley de Dios. El pecado lo que hace es quebrantar la ley de Dios. La hace romper. Y no la rompe en un pico, en un rincón de ella, sino que la desquebraja por completo. Rompemos todo lo que es y esperaba nuestro Dios para nosotros. Romper uno de los mandamientos, nos dice la Escritura, nos hace culpables de todos los mandamientos.
es por esa grieta, por ese exceso o defecto que nosotros podamos tener que nos inunda todo el pecado, toda la maldad, la codicia, y se llena nuestro corazón, nuestra mente, nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros sentimientos y deseos. Pecamos desde el corazón, pecamos con nuestros pensamientos. No hay manera de poder salir de esta situación. Así que hay un blanco al que no acertamos, hay una ley, una línea que no podemos seguir, y por todas partes, de todas formas, nos damos cuenta de que somos pecadores. Pero cuando la Escritura nos habla de ley, no nos habla únicamente, o no penséis que son esos 10 mandamientos y que de alguna manera, si hago algún tipo de análisis, puedo escapar de esos 10 códigos, de esas 10 normas que han sido establecidas. La ley significa mucho más que poder haber ofendido a Dios por no guardar el día de reposo, o por no honrar a los padres, o por haber dicho algunas mentiras. Cuando estamos hablando de ley, estamos hablando del carácter de Dios. Dios ha expresado en su ley lo que espera para nuestro bien y lo que espera para su gloria. Por tanto, cada vez que tú le ofendes en esa ley y la rompes, estás despreciando su justicia, su santidad, su bondad, su paciencia, etcétera, etcétera. Y lo estás echando todo por la borda. Lo estás destruyendo todo, el honor, la gloria y la majestad que a Dios le corresponde. Así que no pienses que, bueno, puedes fallar en un mandamiento, pero no fallar en otro. Lo que estás haciendo, cada vez que hay codicia en tu corazón, o envidia, o pereza, o cualquier otra actitud o situación, lo que estás haciendo es ofenderle a Él. Te estás poniendo enemistad con el Dios creador. De la misma forma que el borracho no puede andar en la línea y está ofendiendo toda la ley o todo el código de circulación y está insultando a las autoridades que están haciendo su trabajo en ese momento. Así es lo que somos nosotros, con nuestro pecado. Estamos ofendiendo el carácter, el poder, la gracia de nuestro Dios. Nos está diciendo que Él nos ha creado para algo, nosotros no somos capaces de cumplir ese proyecto, propósito de Dios, y además estamos despreciando toda la razón de ser de Dios en nuestras vidas o en la creación. Lo que nos dice la ley de Dios es que Dios tiene la primera y la última palabra en todas las cosas. Cuando Juan está escribiendo aquí, lo podemos ver en el resto de las Escrituras, cuando nos dice que el pecado es transgredir o romper la ley de Dios, está diciendo mucho más de lo que podamos imaginar. No son nuestras normas, son las suyas. No es nuestra manera de hacer o de pensar. Fijaros bien, pecado no es ir en contra de nuestra sensibilidad. El pecado no es ir en contra de nuestros propósitos o de nuestras intenciones, en las cuales también fracasamos. Tú puedes levantarte y decir, voy a agradarle a Dios de esta manera, o voy a ofrecerle estos rituales, o voy a tratar con estos sacrificios. Pero no es lo que tú creas, no es lo que tú pienses, no es lo que a ti te agrada, no es lo que a ti te sea fácil. No puedes convencer a Dios con tus propios argumentos. Dios ha llegado y ha dicho, esta es mi ley, esta es mi voluntad. Y por tanto no hay opción para argumentar. Dios tiene la primera palabra para ti y tiene la última palabra para ti. Él es el sumo juez. No puedes sobornarle a Él, no le puedes comprar de ninguna forma. No puedes abrir tu billetera y sacar unos cuantos billetes para comprar la autoridad. No podemos hacerlo con Dios. No puedes traerle tus rituales, no puedes traerle tus honras y alabanzas, o tus cánticos, o tus velas. No puedes traerle nada, no le puedes comprar, no le puedes sobornar. Él ha dicho que hagas esto y no lo haces, por tanto eres culpable. Esto es lo que nos está diciendo las Escrituras una y otra vez. Podemos buscar y decir, bueno, nosotros tenemos tradiciones y tenemos costumbres, hemos actuado de esta manera, siempre me han enseñado esto, lo he aprendido de mis padres o de mis antepasados, tengo mi religión, tengo mi filosofía, pero no es tus tradiciones, no es tu filosofía, no son tus argumentos, no es tu religión. Lo que nos está diciendo las Escrituras, lo que nos dice la palabra, esta es mi ley, esta es mi voluntad y tú la has roto.
Y por mucho que nosotros podamos intentar convencer a Dios de que hemos intentado ser sinceros o de que hemos esforzado en nuestros propios caminos, Dios nos tiene que decir, no es tu sinceridad, no son tus caminos, es mi camino. Es mi línea, es mi ley, y tú no cumples esa ley, por tanto, eres culpable. Y podemos decir, pues bueno, el código de circulación funciona de manera distinta aquí o en el Reino Unido. En unos sitios se conduce por la izquierda y en otros sitios se conduce por la derecha. En unos sitios es permitido una velocidad y en otros sitios, otros países, no es permitido otra velocidad. Pero delante de Dios no podemos decir, se hace de manera distinta, lo intentamos por lo menos, somos sinceros al hacerlo. Dios nos dice, es así y nada más. Y cuando nos miramos en esa ley y en ese espejo, lo único que podemos ver es culpabilidad. No hay excusas. Esta es nuestra naturaleza caída. Somos pecadores, hemos errado, seguimos errando y si no hay ningún remedio divino, vamos a errar hasta el final. No podremos marcar nuestra dirección en la ley de Dios por nuestras propias fuerzas. No podemos excusarnos con nuestros argumentos. No hay salida. Somos culpables. Hoy en día el pecado se toma como una especie de broma o de chiste. Cuando se habla de cierta inmoralidad de nuestros pensamientos, se hace uno o la gente en la sociedad hace gracias y hace burlas. Cuando habla de que soy un poco pecador o en esto soy muy pecador y se enorgullece con estas actitudes, esto es terrible. No podemos jugar con la autoridad divina. No podemos tomarnos... No puedes tomarte esto es a broma. Esta situación de pecado y este fracaso como seres humanos ante la ley de Dios, no podemos tomarlo a chiste. Esto es muy serio. Nos estamos oponiendo y nos estamos enfrentando a un Dios justo, que cuando se llena de ira es capaz de destruir bajo un diluvio a toda la humanidad, o de hacer caer hasta arrasar una zona entera como Sodoma y como Gomorra. No podemos bromear con nuestro pecado. No puedes decir, esto es un exceso. No podemos reír las gracias de otro. No podemos consentir el desprecio que se hace a la ley de Dios, ni en nuestra propia vida, ni en la de los demás. Algunos piensan que el pecado es un defecto orgánico o mental en nuestras vidas. Es como si hubiera algo en nosotros que nos hace pecar y que no lo podemos evitar porque es algo orgánico en nuestra mente, como un accidente, como un golpe que hemos recibido. Pero nuestra capacidad de pecar, nuestra imposibilidad de cumplir la ley de Dios, no es un defecto físico, es un problema moral. No podemos decir es que yo lo intento y no puedo, o que necesito alguna medicina de médicos, o una terapia, o algún tipo de ejercicios, alguna dieta para remediarlo. No, aquí el defecto, la debilidad, no es física, es moral. Nosotros pecamos porque queremos pecar. Hemos bebido de tal manera que no podemos mantenernos en línea recta. Es nuestra culpa. Y aquí el problema no es pobre hombre que tiene mareos en su vida. No, este hombre es culpable porque ha bebido a la hora de conducir. Nuestro Dios nos está diciendo eres culpable, no porque físicamente no puedas cumplir mi ley, sino porque eres culpable dentro de tu corazón. Tus límites son morales. Es tu propio carácter. Algunos otros pueden estar diciendo que el pecado es un mero accidente, algo que nos ha ocurrido en cierto momento y que esto pasará. Es un pequeño tropiezo en nuestra vida moral y en nuestro carácter grande y sublime, pero no os dejéis engañar. El pecado no es algo que nos hace tropezar en cierto momento. El pecado es algo mucho más grave y es constante. No es un día de exceso por un festín. Es una actitud constante desde el nacimiento. No podemos considerar que romper la ley de Dios sea un accidente. Yo no quería, pero ha ocurrido, se me ha caído de las manos. No, he cogido la ley de Dios y la he hecho pedazos.
Recordar cómo Dios tiene que escuchar aquel ruido que parece de fiesta de un pueblo que ha levantado sus propios ídolos para apartarse de Dios y se ha hecho un becerro con sus propias joyas. Esta es la actitud del ser humano. Levantar nuestros propios dioses con nuestra riqueza y apartarnos del Dios verdadero. Esto no es un accidente, esto es una voluntad contaminada. Y nada más. Por tanto, ante esta situación de la realidad del pecado, la tuya y la mía, la de todo ser humano, la del pasado, la presente y aquellos que hayan de nacer en el futuro, la conclusión que tenemos que decir ante esta situación es que el ser humano está en una terrible situación. Por todos los lugares hay una fuente de luz en la lejanía y no se puede llegar. Fallaremos constantemente. Hay un Dios que ha dictado una ley y nosotros somos el fracaso a la hora de cumplirlo. Por tanto, esto va a tener unas terribles consecuencias. ¡Ay de ti, conductor! Si te pillan drogado, te pillan borracho. ¡Ay de lo que te espera! La bajada de puntos y la multa excesiva para ti. Pero ¡ay de ti, pecador! Si caes en las manos de un Dios que está ofendido. Nuestro pecado no es para ignorarlo, no es para decir, bueno, ya lo pagaré de alguna forma. Tendrás que afrontar unas terribles consecuencias si no has puesto remedio. Estar delante de un Dios justo. Así que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, o aquellos que nos puedan escuchar de alguna forma, ¿cómo estás? ¿Qué actitud estás teniendo con respecto al pecado? Juan no lo dice. Todo aquel que está cometiendo pecado está infringiendo la ley y por tanto está conllevando todo el castigo que esa ley anuncia. No podemos enfatizar suficiente la gravedad del pecado y la gravedad de las consecuencias de este pecado. Pero entonces, fijaros cómo lo hace el apóstol Juan. Dice en el versículo 4, el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Fijaros con qué sencillez, con qué plenitud de convicción Juan nos lo está diciendo, nos está mostrando que estamos oponiéndonos a Dios, somos infractores de la ley santa de nuestro Dios. Pero entonces Él nos dice, y sabéis que Él, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, apareció para quitar tus pecados. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Esto es donde nosotros nos podemos admirar y nos podemos separar del resto del mundo. Es algo sorprendente, es un milagro. Algo que nosotros ni pudiéramos haber imaginado o haber formado en nuestra propia imaginación. Juan lo dice de esta manera, y de pronto, entonces, apareció Él. Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿No habéis visto esas escenas en las películas donde todo parece oscuro y todo parece que va a terminar de una manera terrible y de pronto en el horizonte y de alguna manera aparece el héroe, el defensor, el protector y entonces todo aquello que era fuego desaparece? ¿No hemos visto esas escenas donde estamos en medio de la tormenta, de que no hay forma, no hay manera de escapar de esa tormenta o de ese fuego que nos va a arrasar y de pronto aparece el héroe, el bombero o aquel salvador con su flotador y su fuerza y nos saca de la tormenta y nos libera del fuego? Este es nuestro Señor Jesucristo. Enfatizamos una vez más. El pecado es terrible, tiene unas terribles consecuencias. Si estamos en pecado, estamos en una situación de desesperación. Nos espera la condenación eterna. Pero entonces aparece Él. Y nosotros tenemos que ir al mundo de esta manera. Nosotros no vamos diciendo sencillamente hay un médico, hay un sanador, hay un salvador, hay un pagafuegos. No, lo que nosotros vamos diciendo es, eres culpable. Eres pecador,
Estás mal delante de Dios. No puedes cumplir su ley. Y eso espera un castigo de parte de Dios. Pero Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Evangelio, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de poder de nuestro Señor Jesucristo, es válido cuando convencemos al ser humano de la gravedad de su pecado. Tenemos que decirle del poder de la sanación, de nuestro sanador, de nuestro médico, cuando demostramos la gravedad de la enfermedad que es el pecado dentro de nosotros. Y esto es lo que está haciendo Juan en el versículo 4. El pecado es infracción de la ley, pero entonces aparece Él. Vino, se hizo hombre en medio de nosotros. Cuando leemos el Evangelio de Juan justo al comienzo y nos dice que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo como la luz y apareció en medio de nosotros. No es simplemente que Él estaba ahí y no lo veíamos. El Evangelio, desde los mismos Evangelios, bueno, de la antigüedad, de los profetas, o lo podemos ver en los Evangelios mismos y lo podemos leer en las cartas de Pablo, nos está diciendo que no había hombre, no había posibilidad. Alguien tenía que venir, no es que estuviera aquí, es que tenía que venir de algún sitio. Y entonces nuestro Señor se hace hombre y toma naturaleza como la nuestra. Hace tienda en medio de nosotros. Y cuando le preguntan y Él se ofrece, dice, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Aquello que no podía hacerse, yo he venido a hacerlo. Lo que vosotros no alcanzabais a cumplir en esta ley de caminar en línea recta delante de Dios, yo lo voy a hacer de manera perfecta, completa y definitiva. Lo que vosotros no podíais llegar a pagar para vuestra redención, yo voy a redimir. Cristo tiene que venir para ofrecerse a sí mismo y salvarnos de nuestros pecados, para quitar el pecado. Fijaros, Pablo, cuando está escribiendo a su discípulo Timoteo y está presentando este mismo evangelio al principio de su primera carta, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fijaros cómo lo está describiendo y así nos lo está presentando el mismo Pablo, el gran apóstol que ha cambiado el mundo a su alrededor con ese mensaje poderoso. ¿Cuál es ese mensaje que ha llevado al mundo griego, al mundo gentil y también al mundo judío? Palabra digna, fiel, que es alcanzable y puede ser recibida por todos y cada uno del pasado, del presente y del futuro. Que Cristo Jesús vino, que Él ha venido en medio de nosotros, ha venido a este mundo, no para enseñarnos meramente, no para mostrar su poder en hacer milagros o frenar tormentas o dar vista a los ciegos. No, Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Y cuando está trayendo este mensaje poderoso y glorioso, esta buena noticia de salvación que es pura gracia, sin mérito alguno de parte de los hombres, Pablo tiene que decir, yo soy el primero, porque soy el más grande de los pecadores, pero he disfrutado y he recibido esta salvación gratuita. Y ahora es puesta en mis labios, palabra digna, fiel de ser recibida por todos. El pecado está en medio de nosotros, pero Él ha venido a salvar a los pecadores. Y yo soy el primero de ellos. ¿Cómo es nuestra situación ante todo esto? ¿Cómo podemos ver a nuestro Señor Jesucristo? ¿Queremos ver a Cristo simplemente como una estatuilla? ¿Simplemente como un objeto de adoración que adorna nuestras paredes o nuestras vidas? ¿O lo que podemos ver es que el fuego del infierno cae sobre nosotros, pero Cristo ha venido a frenar la ira de Dios con su propio sacrificio y el humo del altar sube para frenar la ira de Dios de tal manera que su ira no nos alcance a nosotros? No estamos hablando de cosas efímeras y superficiales, de adornos, de entretenimientos de este mundo. Estamos diciendo que la ira de Dios ha sido frenada porque Él ha venido a frenar esa ira
en nuestro lugar para quitar el pecado de delante de nosotros y sobre todo quitar el pecado delante de Dios. Quitar nuestros pecados. Nuestro Señor no ha venido con una imagen, una cortina de religiosidad, de decir, voy a cubrirlo para que no se vea. Están ahí, pero ya no se ven. No nos ha traído alguna pastilla de sueño para que podamos soñar o podamos imaginar y engañarnos a nosotros mismos. No ha venido con una mera apariencia de espiritualidad. No, lo que nos dice la contundencia de estas palabras, de este evangelio que predicamos, que Pablo quiere extender, que Juan lo quiere dejar en las mentes, no es que únicamente se va a cubrir, se va a difuminar, no va a permitir que se vea, no. Él dice que ha venido a quitar el pecado de delante de nosotros y delante de Dios. Ya no hay pecado que nos juzgue, que nos condene o que destruya nuestras almas en el infierno. Ya estaba siendo esperado desde la antigüedad. Cuán grandioso es el mensaje del profeta Isaías en el capítulo 53 o algunos incluso de los Salmos. El autor de Hebreos, que está lleno del Antiguo Testamento, nos dice quitar de en medio el pecado por su propio sacrificio. Su sangre lo limpia, no lo camufla, no lo tapa, no, lo quita por completo, lo limpia. Porque añade también Hebreos 9, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. No se puede remitir, quitar el pecado si no hay derramamiento de sangre. Y esto es lo que hizo Jesucristo. Él apareció en medio de nosotros para hacerse colgar sobre una cruz y que aquella sangre que fuera vertida podría frenar la ira de Dios, quitar nuestros pecados y abrirnos las mismas puertas del cielo. Esto es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Apareció. Pero esto ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible este evangelio tan sorprendente, tan milagroso, tan especial, tan original que nosotros no podíamos comprender? ¿Cómo es que, siendo yo pecador que ha infringido la ley, pudiera venir otro y aparecer para quitar el pecado? ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios frene su ira contra nosotros? Pablo lo dice porque a él lo hizo pecado. Fijaros cómo nos lo dice aquí. ¿Cómo es esto posible? Porque no hay pecado en él. Él fue, él es y él será el único que podemos mirar sin encontrar mancha alguna. Por tanto, es el único que es digno de frenar la ira de Dios y quitar nuestro pecado. Él viene a cumplir de manera perfecta y definitiva todas las demandas que Dios podría haber hecho para con el ser humano. Y cuando lo miramos, decimos, si es igual a nosotros, si fue afligido igual que a nosotros, si lloró por las mismas causas, si sufrió los mismos dolores, era uno más entre los otros seres humanos. Pero hay una diferencia, igual entre todos, pero sin pecado. Esto es lo que hace posible que nuestro evangelio sea factible. Por eso es que nosotros podemos ir al mundo, y Juan lo puede hacer, y decir, sois pecadores, pero Cristo ha venido a quitar vuestro pecado. ¿Y sabéis por qué? Porque Él no tenía pecado. Porque pudo hacer que todos los pecados del ser humano pudieran ser cargados sobre sus espaldas. Podía hacer que su sangre pura y limpia fuera más que suficiente para limpiar todos los pecados del ser humano, de todo aquel que quiera acercarse en arrepentimiento y en fe. ¿Por qué? Porque en Él no había pecado y no hay pecado. Leer el libro de Hebreos, leer la primera carta del apóstol Pedro, leer el mismo apóstol Pablo, no había pecado en él, era puro, era limpio, era sin mancha y se hizo pecado por todos nosotros.
Nuestro Señor Jesucristo no viene y decir, bueno, esto es un tropiezo, es una mancha, le doy una patada y lo quito del medio, ya no lo puede ver, lo aparto del camino, haré alguna especie de magia solemne y de la misma forma que elimino a los malos espíritus y los envío a los cerdos, o la tormenta la calmo con mi palabra, haré algún tipo de milagro especial para que esta falta, este error, este pecado no se tenga en cuenta. Voy a hablar con el juez, que es mi amigo, voy a argumentar con los policías porque son fáciles de convencer. Nuestro Señor Jesucristo no hace esto, aunque podía haber hecho estas cosas. No, lo que Él hace es morir en nuestro lugar y cargar con nuestra culpa. De tal forma que cuando Dios, el Padre, en su justicia y en su santidad, lo mire y pueda decir, ¿cómo quieres que yo quite el pecado de mi pueblo? ¿Cómo lo voy a quitar? Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice, yo no tengo pecado, tomo los pecados de ellos y los cargo sobre mí. Así que la ira de Dios cae sobre nuestro Señor Jesucristo. Así puede decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál es mi estado convertido en pecado? Maldito todo aquel que es colgado sobre un madero, y así lo podemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Maldito Él, porque ha venido Él sin pecado a quitar mi pecado y a quitar el tuyo. ¿No es esto sorprendente? Este es el milagro, este es el Evangelio. Ante este poder que se nos está mostrando, versículo 4, versículo 5, nos dice una especie de conclusión. Todo aquel que permanece en Él no peca. Pero claro, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cristiano, en esta tarde, tu unión con Cristo es la única manera que tienes para protegerte del pecado. Lo que tú necesitas ahora como el redimido, como el Hijo de Dios, que nos dice los primeros versículos del capítulo, lo que necesitas es apegarte a Él. Mirad, el Evangelio es el primer paso hacia Cristo. En el primer momento en que tú ves la gravedad de tu estado y la grandeza del Evangelio en el Señor Jesucristo, si vienes a Él, esa es la conversión. Es la convicción de que yo ya no puedo ir a hacer nada, ni puedo esconderme en ningún otro lugar, sino rendirme en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tú como creyente has hecho esto, y has visto a Cristo como tu Salvador, no te puedes despegar de Él. No lo puedes dejar. Dependes completamente de Él. Únete a Él. Por eso nos dice, todo aquel que está en Cristo, que permanece en Él, no peca. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino en primer lugar para romper tu dependencia del pecado. Constantemente estabas en esta embriaguez de inmoralidad y de rebeldía. Y nuestro Señor Jesucristo ha roto las cadenas. Y nos ha dicho, basta, y nos ha liberado por completo de esa cadena que nos tenía atado. Pero es que además dice, en segundo lugar, Él paga, Él se rinde, Él se manifiesta completamente en la cruz, desnudo y despreciado para pagar por nuestros pecados. Pero no solamente es que Él rompe nuestras cadenas con el pecado y que además paga por nuestras culpas, sino que, en tercer lugar, permite que te apegues a Él para que no vuelvas a pecar y puedas vencer el pecado y las tentaciones. Antes no podías. Eras como una especie de veleta en las manos de Satanás. Pero ahora ya ni Satanás, ni la muerte, ni el pecado, ni los hombres te pueden sujetar. El dominio que tenían sobre ti ya ha acabado y ahora perteneces a otro. Y mientras estés apegado y unido a Él de manera espiritual, no habrá nada ni nadie que te pueda seducir. No negamos que el pecado todavía está ahí. Y como esa inmoralidad adúltera todavía está ahí intentando seducirnos. Y muchas veces funciona y nos hace pecar y nos hace caer. Pero lo que podemos ver en el Evangelio y en la unión de Cristo es que ahora, cada vez que tú pecas, y seguramente pecas muchas veces de muchas maneras, pero cada vez que pecas, te puedes levantar. Puedes continuar hacia adelante. Mientras Él te tenga de las manos,
nunca caerás de manera definitiva. Si Él es el que te sostiene y el que te sujeta, no perderás lo que Él ha ganado para ti. La dependencia de nuestro Señor Jesucristo es completa. Por eso es que nuestro Señor Jesús ahora, en este instante, sigue intercediendo por nosotros. Y cada vez que venga el gran acusador que es Satanás y nos pueda decir, mira como este y aquel peca y te ofende y dañan tu ley, tenemos un abogado que nos está diciendo, no, estos no se les puede tocar, estos son míos. Tenemos la gran certeza, la gran seguridad, la comodidad, el gozo como creyentes, que apegados, unidos a Cristo, si te unes a Él todo lo que puedas, cuanto más veas la cercanía de nuestro Señor Jesucristo, más vas a aborrecer tu propio pecado. Claro, si te dedicas a jugar con las cosas del mundo, es normal que te manches, que te envenenes, es normal que sufras la experiencia de las consecuencias de tu pecado. Pero cuanto más corras, más te apegues, más te intimides o te unas a nuestro Señor Jesucristo, más vas a aborrecer el pecado. Ya no quiero ser el de antes, ya no quiero aquellas cosas, ya no quiero pecar. Es lo que nos está diciendo. Él apareció no solamente para quitar nuestros pecados, ya no hay pecado, pero es que Él sigue estando ahí. Y si Él es el que me abraza, Él es el que me cobija, Él es el que intercede y aboga por mí, si Él es mi defensor, ¿quién podrá estar contra mí? Ya no hay ejército en los cielos, no hay infierno posible, ya no hay enemigo visible o invisible que me pueda apartar del amor de mi Señor Jesucristo. No es mi fuerza lo que le abraza, es su fuerza la que me abraza. Y yo me siento cobijado como cuando entro en el altar y me quiero refugiar debajo de su templo. Él es nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro templo, Él es nuestro cobijo, Él es nuestra roca. Corre hacia Él. Cada vez que puedas ver esa vieja naturaleza que te quiere arrastrar, cada vez que venga ese pecado que te quiere seducir, cuando puedas escuchar las músicas de este mundo, corre a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue nuestro primer Salvador y Él es el que nos sostiene. Él es el que es sin pecado. Y mientras permanezcas en Él, estarás seguro, no hay enemigo que le pueda hacer frente. Pero nos dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No podemos entender aquí que es todo aquel que peca de alguna forma, de alguna manera, porque Juan ya ha dicho en otra ocasión, todos pecamos y alguno dice que no peca, miente, pero lo que sí nos dice a continuación es que el creyente no puede practicar el pecado, y lo va a decir más tarde otra vez. No podemos practicar el pecado y decir que somos del Señor. Así que este es un análisis serio que hacemos a todo aquel que quiera escuchar. Si estás viviendo en pecado, entonces ni le has visto a Él ni le has conocido. Porque si le hubieras visto y si le hubieras conocido, no practicarías el pecado. No hay contraste, no hay comparación. No podemos imaginarnos otras cosas. Todo aquel como nosotros los creyentes que hemos puesto nuestros ojos en el Señor Jesucristo y hemos visto su maravilla, hemos visto su obra perfecta, hemos visto su rendición total para la salvación de nuestras almas, ¿cómo podremos mirar a otro lugar? Si no has visto a Cristo, si no lo has entendido, si no has descubierto el poder del Evangelio, el valor de la cruz y de una cruz vacía, el valor de una tumba vacía, si no has llegado a entender todo lo que esto significa, entonces todavía estás en tus propios pecados y por tanto estás a la espera de un destino terrible. Cuando nos habla de escritura de verle, nos habla de verle por la fe, de verle espiritualmente, de poder entender su belleza y su grandeza. Claro, para el mundo, nos lo dice Isaías en el capítulo 53, es despreciable. Ahí lo vemos maltratado y magullado.
En su vida terrenal parece un hombre ya envejecido de 50 años, nos dice. Lo podemos ver que no es apreciable a los ojos de los hombres. No tiene nada en su aspecto para ser admirado. Pero por medio de la fe, cuando nosotros hemos entendido cómo era nuestro pecado y cómo era su pureza, nosotros somos pecadores, hay pecado en nosotros, pero Él es sin pecado. Cuando podemos ver su destino, nuestro destino, como podemos ver que somos arrastrados al infierno y Cristo ha venido a hacer barrera y a defendernos y a detenernos, Él apareció en medio de nosotros para quitar ese pecado que nos condena, entonces podemos ver su belleza. Y la belleza de su carácter, la belleza de su perfección, la belleza de su divinidad y de su humanidad al mismo tiempo. Podemos ver cómo se identifica con nosotros para entendernos, pero no quedarse en ese lugar, sino para arrancarnos. No simplemente para darnos una buena vida aquí, sino para abrirnos las puertas del cielo y mostrarnos su grandeza y majestad. De tal manera que ya lo que deseamos no es esto de aquí, por muy hermoso que pueda parecer ante nuestros ojos, sino que lo que deseamos es estar con Él por toda la eternidad. Si no has visto a Cristo, si no le has conocido de esta manera, de una manera personal e íntima, si no has experimentado la conversión, si no has experimentado el nuevo nacimiento, el arrepentimiento sincero de tus pecados horribles, y si no has conocido a Cristo como el Salvador, no únicamente el milagrero que hace milagros, no solamente el gran maestro que hablaba como ningún otro, sino aquel que es clavado en la cruz en tu lugar, si no lo has conocido a Él como el Redentor, todavía estarás en tus pecados. La única manera que podrás escapar de esta situación es conocerle a Él. Mira, el Evangelio no es esfuérzate en no pecar. El Evangelio no es intenta cumplir los rituales, es ser una mejor persona, intenta agradar a Dios. El Evangelio, la buena noticia es, hay alguna religiosidad, hay una ley, hay un código, hay unas normas que si tú las cumples quizá pudiera ser que entonces, no, este no es el Evangelio. Esto no es la buena noticia es, estés donde estés y sea cual sea las consecuencias o el resultado, la naturaleza de tu corazón, no importa la grandeza y la multitud de tus pecados, si vienes al Señor Jesucristo y te rindes a Él, serás salvo. Esta es la buena noticia no es que cambies de corazón, no es que cambies de mente, no es que cambies de religión, no es que cambies de ritual, la buena noticia es, ven a Cristo. Y ríndete a Él. Conócelo de manera íntima y personal. Porque si no, caminarás en tus pecados. Seguirás errando en tu camino. No podrás satisfacer a Dios. Y por tanto, te espera la condenación. Pero si lo tienes, gloria sea al Señor. Porque nada ni nadie nunca más te podrá apartar de lo que se haya prometido. Amén.